Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: Se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial. Hoy el Señor nos bendice con su palabra, nos alimenta. Es la palabra de Dios que se hace vida en nosotros. Es el alimento que constantemente el Señor nos da y nos invita constantemente a escuchar, a recibir su palabra, a ponerlo en práctica, alimentarnos con ella. Es palabra de vida eterna, es palabra de salvación. Hoy el Evangelio que escuchamos es de Mateo en el capítulo 10, verso 22 al 30. Y es donde Jesús les dice a estas personas, especialmente a los judíos y a aquellos que van con insistencia rodeándolo y acosándolo con preguntas, les dice, pues a propósito de las preguntas que ellos le hacen: ¿hasta cuándo nos vas a tener en ascuas? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente, dínoslo de una vez. Y el Señor le responde muy tranquilo: se los he dicho y les he mostrado tanto palabras como obras, pero ustedes no creen. El tema central de este evangelio es la falta de fe de aquellos paisanos de Jesús y muy especialmente de las autoridades judías. Como bien nosotros vemos hoy en la liturgia de la palabra, la primera lectura también nos habla de la fe. Por la fe es que las personas van reconociendo a Cristo que está actuando en los discípulos y muy especialmente en Pedro, ahora en Pablo, que es el que ya tomó ahora la predicación de la palabra de Dios y va a las ciudades, a los pueblos, va a las aldeas anunciando a Cristo vivo y resucitado, aquel que era perseguidor y teniendo ese encuentro con Cristo y habiéndolo reconocido como el Señor, pues ahora es el que sale a anunciar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cree, porque tiene fe, porque ha reconocido a Cristo como el enviado de Dios, como el Mesías, como el Salvador. Y los paisanos de Jesús, a pesar de que ven las obras, a pesar de que escuchan las palabras, no terminan de convencerse. Y por eso Jesús les dice: a ustedes les falta la fe y por eso no reconocen al enviado de Dios. Si ustedes creyeran en mis palabras, entonces obedecerían lo que el Padre Dios pide a través de su Hijo Jesucristo. Ustedes creerían que yo soy el enviado de Dios. Pero ellos más bien se llenan de ira en su corazón y buscan la forma de cómo quitar a Jesús de en medio. Incluso quieren con violencia acallar la voz del Hijo de Dios. Y eso que son muy creyentes y eso que confían en las promesas de Dios, pero ellos no aceptan a Cristo porque no está según el parecer de ellos y según como ellos imaginan que debe ser el Mesías y el Salvador, porque así lo esperaban, así lo comprendieron y tiene que ser así como ellos lo esperan, pero no entienden la manera como Dios se manifiesta y se ha manifestado en Cristo, no lo han reconocido. Y es la denuncia que Jesús les hace: si ustedes de verdad creyeran a las obras que yo hago en nombre de mi Padre, dice el Señor, porque yo no hago las obras por cuenta propia, sino que las hago en nombre de mi Padre, las hago en nombre de Dios, y esas obras dan testimonio de mí, pero ustedes no creen. Jesús les repite más de una vez: porque no son ovejas mías. Y nuevamente recurre a este discurso de las ovejas. Dice que las ovejas, es decir, los creyentes, escuchan la voz del pastor que es Cristo, enviado por Dios, que ha escuchado la voz del Padre y ahora nos las está comunicando. Dice: mis ovejas escuchan mi voz y me obedecen, porque yo las conozco y ellas me conocen. Ellas escuchan mi voz y así como escuchan mi voz, yo las puedo guiar. Y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna y no perecerán. No, ellas no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre.
y luego termina siendo una afirmación que es bastante incómoda para quienes la escuchan, especialmente para aquellas autoridades judías. Dice, yo y el Padre somos uno. Jesús en este momento les dice, si quieren escucharlo de manera explícita de mis labios, les digo, yo y el Padre somos uno. Jesús es Dios y es el que les está hablando. Si quieren creer, crean. Pero dice la palabra de Dios, ellos más bien se llenaron de ira en el corazón y buscaban la manera de cómo quitarle la vida al Señor, porque no quisieron creer, no quisieron aceptar al Señor como el enviado de Dios, como el Mesías, como el Salvador. Entonces, por más razones, por eso dice el dicho, ¿no? Que no hay peor ciego que el que no quiere ver, también no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Por más razones que se le den, mientras el corazón esté cerrado, nunca aceptarán, aunque hayan razones, aunque hayan obras de parte de Dios, nunca aceptarán porque simplemente han cerrado su corazón, sus oídos a la palabra de aquel que es la vida, la salvación, aquel que es el camino que nos lleva a Dios nuestro Padre. Queridos hermanos, pidámosle al Señor que ojalá nosotros también seamos dóciles a la palabra, porque si no nos puede pasar como estos paisanos de Jesús, que ellos eran muy creyentes, muy religiosos, de mucha oración, aguardaban las promesas del Antiguo Testamento, pero una vez que tuvieron delante al Salvador, no lo recibieron, no lo reconocieron, no cumplieron con la voluntad, como a veces nosotros nos puede pasar y decimos, no, yo amo a Dios, mi Dios es mi todo, pero queremos hacer lo que se nos da a nosotros o lo que se nos, digamos, lo que queremos, lo que se nos antoja o como nosotros pensamos que está bien, pero va en contra del querer de Dios y no reconocemos a mi Dios en nuestras palabras, en nuestras obras, porque en realidad no lo estamos mostrando. Por eso el Señor también nos invita. A veces decimos que somos de creyentes, que somos de fe, pero en realidad no damos testimonio de Cristo. Hay que aceptarlo y hay que vivirlo. Hay que creer en el Señor, pero hay que creerle también a su palabra para que esa palabra de Dios la hagamos vida constantemente en nosotros. Roguemos pues, hermanos, por aquellos que nos piden oración, muy especialmente los que están enfermos en clínicas, hospitales, aquellos que están pasando enfermedad, y Dios, que es médico del cuerpo y del alma, les conceda el don de la salud. Hoy quiero orar por todos estos hermanos que están pasando momentos difíciles en su vida física y también en su vida espiritual. Dios con ustedes. También quiero orar pidiendo al Señor por el trabajo de Johan Sebastián Poveda. También quiero pedir por la salud de Alcira Carreño. Quiero pedir por la salud de Jorge Andrés Gómez. Quiero pedir por Juan David Torres, también por la salud de Ramiro y también quiero pedir por la conversión de la familia Condedita y de todos los que piden oración y dejan sus comentarios aquí en el Evangelio. Constantemente oro por ustedes, pido al Señor que sea Él el que haga su obra y sea el Señor quien les dé bendiciones abundantes. Oremos también por los que cumplen años el día de hoy, 23 de abril. El Señor les bendiga grandemente y les dé bendiciones abundantes. En estos días hemos estado, pues se nos invita a recordar el Día de la Tierra, que el Día del Árbol, que el Día del Agua, el Día del Niño, en fin, abril es como el día del día. Pero yo creo que todos los días de la vida es día de la tierra, día del aire, día del agua, día de los árboles, día es tomar conciencia, hermanos. Porque por más días que nos pongan para celebrar o conmemorar, si no tomamos conciencia de la destrucción y del daño que le estamos haciendo al planeta, pues acabaremos con él como lo llevamos y no somos conscientes del daño tan grande que le estamos haciendo. Tomar conciencia implica dejar de tirar basura a la calle, dejar de ser grandes productores de tanta basura, en fin, amar el planeta, cuidar nuestra casa común, como bien dice el Papa Francisco, pues es quererla, amarla y hacerla parte de nosotros en nuestra casa. Y hay que cuidarla, hay que mantenerla limpia y hay que ahorrar el agua, la energía, hay que tener, digamos, como los cuidados con nuestra casa. Así como cuidamos las cosas de nuestra casa, también tenemos que cuidar el planeta que es nuestra casa. Oremos por esta intención. También roguemos al Señor por quien cumple un añito más de vida el día de hoy. Dios y la Virgencita María Santísima les colme de gracia y de bendición y que tengan un feliz cumpleaños. Oremos también por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. A todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.